Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Les habla su amigo Jesús María Enríquez, líder social, activista y defensor de derechos humanos, líder de restitución de tierra y vocero de más de 9 millones de víctimas en situación de desplazamiento forzado en la República de Colombia. Mire, hoy me dirijo a ustedes para declarar mi inconformidad con las 16 curules de circunscripciones de paz que nos han sido negadas en una desigualdad política ante la FARC y ante los mismos paramilitares. Para nadie es un secreto que hay más de 50 congresistas narcoparamilitares con credenciales de representantes a la Cámara y senadores. Y también hay guerrilleros, por ejemplo los del M-19. Y ahora van 10 más, 10 de la FARC, 5 para la Cámara de Representantes y 5 para el Senado. Se posesionan el 20 de julio del año 2018. Y uno de ellos, Iván Márquez, niega, dice que no se va a posicionar, pero de una vez tiene reemplazo directamente Israel Zúñiga, un barranquillero. Va para el Senado, ya, nadie votó por él, no fue candidato, pero por decreto, así de sencillo, porque en Colombia, para hacer decreto a favor de los terroristas de la FARC, del M-19, de los terroristas paramilitares y uribistas, ahí sí están sueltos. Ahí sí no hay constitución que valga, ni derecho humano, ni un carajo. Los nombra directamente y todo el mundo se queda este, callados, mudos. Pero a mí sí me atacan por las redes sociales, por Twitter y por Facebook. ¿Ah? Hombre, eso no es justo. Mire, yo he hecho varias protestas. ¿Ah? Yo he metido varias tutelas, varias denuncias contra parlamentarios, contra corruptos y guerrilleros. Y soy un vocero de las víctimas. Yo duré 6 meses en huelga de hambre, haciendo visible y reivindicando a los desplazados en todo el país. Por lo tanto, soy un vocero y me deberían nombrar por decreto senador, para que los desplazados tengan un senador en el Congreso que hable por ellos. Y ese senador soy yo, Jesús María Enríquez. Ahora, le hago una propuesta al Estado. Mire, nombre a los 16 por decreto. Eso se hace fácilmente. ¿Cómo? Hay muchos desplazados que somos profesionales. Entonces sería primera condición que sean profesionales, que estén inscritos en el RUS y que hayan hecho alguna gestión, una tutela, acciones de cumplimiento, huelgas de hambre, protestas, que muestren su gestión con documentos autenticados ante la notaría pública, en la unidad de fiscalía, en la misma fiscalía, hacer la gestión humanitaria que haya realizado en favor de las víctimas. Y así se nombran a estos 16, ya por decreto, para que durante estos primeros 4 años no haya confusión y el 20 de julio podernos posesionar, todavía hay tiempo. Y después de los 4 años sí ya se hacen las inscripciones, se postulan candidatos y entonces el pueblo decide de las urnas cuáles serían los desplazados que van a ser elegidos. Pero en este primer periodo, hagámoslo como lo hicieron con la FARC. 16 congresistas desplazados directamente por decreto. Se estudian las hojas de vida, todavía hay tiempo. Ahí está la mía. Terminé mi carrera de administrador público en el SAT, ¿eh? Y soy un profesional íntegro, una persona estudiosa, que he realizado gestión en favor de las víctimas y en favor de muchas poblaciones vulnerables. Entonces creo que tengo ese derecho de representar a las víctimas en Colombia, así como la FARC se van a representar, así como los paramilitares se representan y así como los uribistas se representan y defienden al parapolítico Álvaro Uribe Vélez. Entonces también yo, Jesús María Enrique, tengo que defender a los desplazados del Congreso. Por eso exijo que este 20 de julio me posesionen como senador, en aras de defender y seguir defendiendo y hacer visibles las necesidades múltiples de esa población víctima del conflicto, estigmatizada y relegada por la sociedad colombiana, que todos lo justifican. Pero eso sí, se arrodillan ante el poder de los paramilitares, el poder de los sicarios y de los políticos corruptos. Y así no es, es una desigualdad social y política. Nosotros, las víctimas del conflicto, merecemos respeto. Y yo, Jesús María Enrique, exijo esa vocería del Congreso para, desde ahí del Congreso, restablecer los derechos integrales de esa población víctima del conflicto que tanto necesita de mí, de Jesús María Enrique y de toda la sociedad colombiana. Esos diálogos de paz en Habana, Cuba, fueron avalados por los Estados Unidos, por las Naciones Unidas y por muchos países. Pero resultó ser una farsa. Dijeron que las víctimas éramos el centro de atención y que íbamos a tener 16 curules para la vocería de los desplazados en Colombia. Y miren, han sido hundidos, y lo seguirán hundiendo, porque los parapolíticos no quieren que lleguemos al Congreso las víctimas del conflicto. Este mensaje va para Álvaro Uribe Vélez y para el electo presidente Iván Duque Márquez. Déjense de tonterías y dejen de estar revictimizando a las víctimas, respeten a las víctimas, carajo.
¿ya? Y usted el 7 de agosto que se posiciona como presidente, ya debemos estar nosotros ahí como representantes en el Congreso. Jesús María Enrique, senador de la República, a nombre de los desplazados, nombre por decreto, ¿no? Ya que no hay tiempo para la elección, ¿no? Porque ustedes mismos hundieron eso, avivatos, pícaros, eso es lo que son ustedes, unos pícaros, unos fraudulentos, unos políticos corruptos, unos ladrones que fomentan la guerra, ¿no? Y las víctimas entonces estigmatizadas y revictimizadas en Colombia, sin ningún derecho y sin ninguna vocería, ¿no? Prácticamente humillados en este país, ¿ya? Y asustados así que están las víctimas, porque de una vez van tirando panfletos para amenazar, ¿ya? Y darle de baja a los desplazados. Entonces yo, Jesús María Enrique, hoy miércoles 11 de julio del año 2018, le mando este mensaje a todo Colombia y que el mundo lo entere. Y ojalá el país pues sea sensible y se solidarice con nosotros, porque estamos sin vocería y no es justo que las FARC se vayan a posicionar como congresistas y los paramilitares sean congresistas y las víctimas no. O sea, los victimarios, los terroristas, los narcoparamilitares y guerrilleros en el Congreso con vocería política. ¿Ah? Y nosotros las víctimas no tenemos absolutamente nada, ni derecho a reclamar ni hablar. Así no es. Bueno amigos, los dejo y ojo, vamos a ver qué sucede, pero esta lucha continúa. Soy Jesús María Enríquez, defensor de los desplazados y voy para esa, no me voy a rendir, ¿ok?